política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Aún no comienza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ya se encuentra ante una de las decisiones más importantes de su futuro sexenio: mantener la construcción de la nueva terminal aérea en Texcoco o habilitar 2 pistas en la base de Santa Lucía y remodelar las terminales Benito Juárez y Toluca. Para darle una solución a la problemática de saturación del actual aeropuerto, el presidente electo, López Obrador, decidió hacer una consulta nacional a realizarse del 25 al 28 de octubre, es decir, en 3 días más. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar a todos. El pueblo de México no es menor de edad. Esta consulta no ha estado exenta de polémica por las formas en que se ha organizado. Hay quien señala que las preguntas a realizarse a modo de referéndum no tienen ninguna validez jurídica y que se debió haber convocado por el presidente de la República o en su defecto por el 33% de los senadores o por el 2% de la ciudadanía, tal como lo establece el artículo 35 de la Constitución. También han señalado que para que sea vinculatoria se necesitan al menos 1 millón de votos. Se han hecho análisis sobre la solidez de las preguntas e incluso sobre los lugares en los que se instalarán las urnas, ya que no abarca todos los municipios, pero la consulta lo que ha logrado es evidenciar la forma en que se entregaron las licitaciones del aeropuerto en Texcoco, que los costos originales han subido hasta en un 89% y que se utilizaron empresas fantasma para construirlo. Gracias a este diferendo que tiene el nuevo gobierno con la construcción en Texcoco, nos hemos enterado de la tragedia ecológica por estar construida en una zona lacustre y el desmantelamiento prácticamente de los cerros de la zona para extraer el tezontle. Aunque ha tratado de ser imparcial, Andrés Manuel López Obrador se ha decantado más por la opción de Santa Lucía y en diversos mensajes en redes sociales ha denunciado irregularidades en la construcción de Texcoco. Están solicitando 88,000 millones de pesos del presupuesto público. Esto no es posible. Nosotros no podríamos financiar. Además, el mandatario electo volvió a mostrar su preferencia al señalar durante una gira por Coahuila que la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía significaría un ahorro de 100,000 millones de pesos, lo que ha servido para algunos columnistas de oposición criticar y decir que la decisión ya está tomada. Sin embargo, son muchas las presiones. El aún secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, advirtió durante su comparecencia que el proyecto de Santa Lucía es inviable. Hay instrumentos serios con experiencia mundial y digital, el mejor equipo del mundo se tiene allí en el nuevo aeropuerto para medir esto, y de acuerdo a esto el avance real de la obra en este momento es de 31.8%. ¿Sería factible la operación simultánea? Yo creo que esto es también una respuesta de un análisis totalmente técnico. No es posible, decía yo hace un momento, que si se analizan las corrientes del mar, del Océano Pacífico y del Atlántico, es difícil que un ciudadano pueda dar una respuesta a esa pregunta. Yo creo que ninguno de nosotros estaríamos capacitados para hacerlo. El Colegio de Pilotos Aviadores de México informó que Santa Lucía no fue estudiada como una alternativa para complementar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como aeropuerto civil, sino que se analizó su interacción con el resto de los aeropuertos como base aérea militar, según un reporte de la Organización de Aviación Civil Internacional. Ayer mismo, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que la ubicación del nuevo aeropuerto no debe ser sometido a una consulta popular,
toda vez que se trata de una decisión eminentemente técnica. En fin, la moneda sigue en el aire y lo que queda en la percepción pública es resumido muy bien por la revista británica The Economist, quien señaló hace poco en una editorial que la realización de la consulta es resultado de los cuestionamientos sobre el proyecto en Texcoco y del proceso descuidado de Enrique Peña Nieto para planificar y aprobar grandes proyectos. Este día en Relieves vamos a hablar de la consulta ciudadana sobre la nueva terminal y las implicaciones del resultado para un aeropuerto que desde hace 4 años se encuentra saturado. Quédese con nosotros y participe. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Relieves. Mi nombre es Carlos Calzada y le doy la bienvenida. Recuerde que su participación es muy importante, por lo que le invito a marcar nuestra multilínea 41 55 10 60. También puede escucharnos en internet en la página www.radioeducacion.edu.mx, la app para smartphones Radio Educación y en nuestro perfil de Facebook Relieves 1060 AM. Como escuchamos en el reportaje de mi compañero Manuel Mora, esta noche abordaremos el tema de la consulta que definirá en dónde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Esta consulta se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre en 1073 mesas de votación ubicadas en 538 municipios de todo el país. Diversas voces se han alzado a favor y en contra de esta consulta, a la que algunos consideran ilegal y otros como un instrumento legítimo para conocer la opinión de la ciudadanía. Para hablar de este tema, esta noche me acompañan y doy la bienvenida a América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. América, gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. También doy la bienvenida a José Flores de Ixtapaluca, del Frente de Pueblos contra el Aeropuerto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Y también al diputado Carlos Humberto Castaños, vicecoordinador de la bancada del PAN, allá en San Lázaro. Diputado, gracias, muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes, Carlos, América, José, compañeros. Gracias. Muchas. Pues empezaríamos con esta pregunta. América, ¿es válida o no esta consulta? ¿Ustedes están a favor de esta consulta o qué piensan de esta consulta? Mira, entendamos que para megaproyectos como el de la dimensión de un aeropuerto como el que se está imponiendo en Texcoco sobre un lago, y con todo lo que eso ha implicado, despojo, violación a nuestros derechos humanos, violación a nuestros derechos humanos, corrupción de los 3 niveles de gobierno durante 17 años, porque tenemos una lucha de 17 años, no es nueva esta lucha, en defensa de la tierra, del lago, contra el aeropuerto, tenemos una lucha de 17 años ya, y los pueblos tendrían, es decir, tenemos un problema de origen en toda esta consulta, o todo lo que, las formas y las metodologías de decisión, los pueblos tendríamos que ser consultados siempre. En nuestro país hay convenios internacionales, está el de la OIT, en el artículo 169, el convenio 169, y está también el artículo 2 de la Constitución. Y los pueblos tendrían que ser previamente informados de manera libre, de manera abierta, y tendrían que pasar por un proceso largo de discusión, de reflexión, para ver si están de acuerdo en convivir o no con un megaproyecto. A nosotros nunca, en este país no ocurre eso. En Atenco nunca nos consultaron, ni en Texcoco. Estoy hablando de 2001-2002. Y 17 años después, sin embargo, ellos siguieron trabajando. El PAN, el PRI, el PRD, que son, digamos, estos operadores de un gran negocio que viene más arriba, más interesados como los empresarios. Y los pueblos nunca fuimos consultados. Hoy entendemos, y hay que contextualizar esta consulta, estamos en un momento político distinto a partir del 1 de julio, hace unos escasos meses, Exacto. Donde el pueblo mexicano decide ya basta. Ya no queremos más PRI, no queremos más impunidad, más ilegalidad y más autoritarismo en nuestro país. Nosotros, los pueblos, votamos de algún modo contra el PRI, votamos, en este caso, votamos contra el aeropuerto en Texcoco. Entonces, entendamos esta consulta del nuevo gobierno en ese contexto. Ahora, a tu pregunta, no es la consulta idónea para los pueblos, porque, repito, para imponer o para
decidir la construcción de una mega obra como esta, se necesita tiempo y ciertas condiciones muy bien establecidas en estos convenios internacionales y en nuestra propia Constitución. No, eso se violentó, eso no ocurrió, y lo que está ocurriendo ahora es que el gobierno saliente le está heredando al nuevo gobierno un Frankenstein, una obra de muerte, a donde, el nuevo gobierno está tomando esta metodología para decidir, para tomar una decisión, como es la consulta que se va a llevar a cabo del 25 al 28 de octubre, y a donde los pueblos decimos, llamamos a todo el pueblo de México a decir no al aeropuerto en Texcoco, en todas sus expresiones, en la consulta, en la calle, en la movilización social, en la organización social y en la conciencia social sobre todo. Bien, diputado Carlos Humberto, presente su opinión sobre la validez de esta consulta. Y bueno, muchos sectores, principalmente los empresarios y algunos ingenieros, se han quejado de que este es un tema demasiado técnico para ser sometido a una consulta popular. Me gustaría conocer su opinión al respecto, por favor, diputado. Con mucho gusto. Primero comentar que me habían señalado que estaba confirmada la diputada Lorenia Valles San Pedro. Sí, de hecho fue invitada, pero no. Sí, hombre, porque creo que hubiera sido muy interesante tener aquí, ojalá que llegue, aunque llegue un poco tarde. Es muy interesante también escuchar la voz de los legisladores del partido que está promoviendo esta consulta, claro, porque mira, sí, totalmente. Nosotros en el PAN lo que creemos firmemente, y de hecho desde los primeros gobiernos municipales a mediados del siglo pasado, el Partido Acción Nacional siempre ha promovido la participación ciudadana. Se dice que estamos en contra de que la ciudadanía participe, y esto es totalmente falso. Nosotros estamos a favor de que participe la ciudadanía, Carlos, sí, y eso lo hemos ido demostrando en diferentes iniciativas de ley que hemos presentado a lo largo de los últimos años, referentes precisamente a la consulta popular, referentes a la iniciativa ciudadana, al plebiscito, al referéndum, en fin, toda una serie de ejercicios ciudadanos que permiten que precisamente el ciudadano se exprese y ayude a los gobernantes a tomar las decisiones. Sin embargo, esta consulta en particular, Carlos, compañeros, es una consulta fuera de todo marco normativo. A tu pregunta, es clara mi respuesta, está fuera de todo marco normativo. Hay una figura en la Constitución, en su artículo 35, que le da forma a la consulta popular, y esto evidentemente está fuera de toda norma. Por lo tanto, estamos a favor de la participación ciudadana en el PAN, en contra de que sean mecanismos de ocurrencia, demagógicos, populistas, y es precisamente que nosotros estamos impulsando que se consulte a la ciudadanía en distintas decisiones, pero de manera ordenada y de manera legal. Muy bien, también doy la bienvenida esta noche a María Eugenia Torres del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara en Texcoco. María Eugenia, gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también al ingeniero Arturo González del Pueblos Unidos contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del municipio de Tepetlaxtla. Okay. Ingeniero, precisamente quisiera preguntarle en este sentido, ¿qué argumentos hay a favor y en contra de continuar la construcción de esta nueva terminal en Texcoco, comparados con las ventajas y desventajas que tendría una terminal aeroportuaria en Santa Lucía y reacondicionar el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto de Toluca? Mira, para empezar, me gustó que hoy estuvimos en la mañana en una mesa de debate con grupo aeroportuario y varios especialistas, y hubo una parte neutral, el licenciado Roberto, y él hacía un énfasis muy importante. No existe la saturación aérea en el aeropuerto realmente. Lo que existe es un consorcio empresarial y un capricho de aerolíneas que están ocasionando la saturación aérea. Si se aplicaran las leyes aeronáuticas mexicanas como son o como debe de ser, no existiría la saturación aérea. Es por consecuencia de vuelos que pueden cargar 150 pasajeros y están despegando con 40 pasajeros. Es una de las leyes que te permite que líneas que retrasan o se retrasan en la salida de vuelos a propósito, por la ley deben de ser desconsideradas, de tener concesiones para operar dentro del aeropuerto. Esa es la realidad de la saturación aérea. En base a las justificaciones que ya hemos escuchado sobre el grupo aeroportuario y todos los defensores de lo que va a brindar supuestamente este proyecto, algo que ellos siempre quieren en todas las mesas descartar son las cuestiones ambientales.
Ambientalmente su proyecto es inviable. Ellos se justifican que van a obtener una certificación, la famosa certificación LEED Platinum. No es un mecanismo de certificación para decir que una obra es, mediante su proceso constructivo, es sostenible o sustentable. La certificación LEED la puede obtener cualquier área, cualquier edificio, con el hecho de cambiar a focos ahorradores, reciclar agua, reciclar basura. Eso es la certificación LEED Platinum. La cuestión de sustentabilidad en este proyecto fue descartada. Prueba de ello está en un amparo que responde Grupo Aeroportuario. En este momento no recuerdo si lo pone Tocuila o Nesquipayac, y ellos al juez le contestan, Grupo Aeroportuario contesta en el proceso de descartamiento del amparo que la cuestión ambiental es lo de menos. Entonces no pueden defender esa cuestión. Además, la ley es clara. Seamos sinceros, en México se supone que nadie por encima de la ley, todo al margen de la ley. La manifestación de impacto ambiental es un documento técnico en el cual se plantean los impactos ambientales a generar o que generará un proyecto en 3 etapas principales, que es la planeación, es la construcción o el proceso constructivo, y es una vez que esté operando el proyecto. Este documento no solamente habla por las cuestiones ambientales, habla por la consecuencia del impacto ambiental, cómo se va a ver reflejado sobre la situación social y por ende sobre la situación económica. Esa es la función de una manifestación de impacto ambiental. En ese proyecto la manifestación de impacto ambiental fue meramente un requisito nada más se cumplió un requisito. ¿Por qué? Ambientalmente el proyecto habla de que impactará una zona de más de 94,000 hectáreas. La ley te marca que esas 94,000 deben ser evaluadas y se debe plantear cada uno de los impactos que generará la obra. Durante el proceso se les olvida, quiero atribuirles, darles el derecho de la ingenuidad, se les olvida hablar de 90,000 hectáreas, se abocan a hablar de 4,000 hectáreas, el polígono que abarca el proyecto, 4,495 hectáreas. Por eso es que el Semarnat emite un resolutivo en el cual les plantea 20 mecanismos de mitigación de impacto de 4,495 hectáreas, no de 90,000 hectáreas, que es lo que está supervisando el Instituto Politécnico Nacional. Igual me asombra que no haya dicho nada con respecto a todos los impactos creados alrededor. Entonces, en esta cuestión, sí es criticable el hecho de que se están violentando la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Vida Silvestre, las leyes de protección y biodiversidad. O sea, aquí la cuestión ambiental se descartó por completo. ¿Por qué? Porque este proyecto era inviable. Si ellos hubieran expuesto todos estos criterios realmente como debió de ser, a la hora de evaluar, Semarnat de inmediato hubiera negado la autorización del permiso por toda la cantidad de impactos que iba a crear y que iba a ser mucho más costoso tratar de remediar, y a estas alturas ya hay puntos que son irremediables, irreparables los daños. Entonces la Semarnat hubiera cumplido su función. Desafortunadamente estamos en un sistema en el cual todas las instituciones y las secretarías están cooptadas únicamente para cumplir funciones meramente políticas o imágenes meramente políticas. Entonces aquí en este megaproyecto, como bien lo decías al iniciar, para este tipo de proyectos se debió de implementar la consulta y no se implementó una consulta. Se hizo una hecho antes no ahora. Se hizo una falsa consulta que, por cierto, va a costar mucho más cara que esta, y se consultó a mucha menos gente. Costó 68 millones de pesos y se contempló entre 60 a 100 mil personas nada más, de los cuales hasta el momento Grupo Aeroportuario no ha subido un solo documento de consulta firmado por un ciudadano. Está el formato de consulta. Si tú lees el formato de consulta, está dirigido. Es una consulta que va dirigida, porque en todos los momentos te plantea sobre los beneficios o supuestos beneficios que brindará el proyecto, más no te habla de los perjuicios ambientales, agua, aire, suelo, cambio climático, no te plantea eso. Entonces, tú al no tener la información, que es lo que hoy se critica de esta consulta que van a hacer, de no estar informados, fue lo mismo en esta consulta, supuesta consulta. Entonces, ¿qué es lo que ahora les aqueja? Que no sé si verlo así o no, que ahora que se las están aplicando y se las van a regresar, ahora sí les duele, ahora sí se sienten ofendidos.
por favor, México o los mexicanos nos hemos sentido ofendidos por más de 70 años. Entonces, más que nada es en estos mecanismos y pues ahí dejo esa parte ahorita. Perfecto. María Eugenia Torres, en este sentido, el asunto ambiental que estamos platicando, hay personas, hay grupos que dicen que no es tal el impacto ambiental, que porque dicen que el lago de Texcoco ya no existe, dicen que realmente que solamente hay un pequeño lago que es el Nabor Carrillo y que el asunto, entonces ellos dicen que no es válido este argumento del impacto ambiental. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, mira, para empezar, como para contextualizar los temas ambientales, hay un estudio de uno de los profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo y otros, pero en especial de este maestro Sócrates Silverio, que hizo un análisis, un estudio histórico de cómo a lo largo de 500 años se ha venido secando esta gran cuenca, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien puede argumentar que no importa el lago Nabor Carrillo, estuve viendo el mapa de cómo está conectada la parte de la parte noreste de la Ciudad de México, que yo vivo en Azcapotzalco. Uh-huh. Y el gran canal del desagüe llega, justo está canalizado para esto que es el vaso regulador. Entonces nos va a impactar a toda la ciudad, y yo expreso como ciudadana de esta ciudad capital, uh-huh, que vamos a tener, y de hecho ya hay gente que ha dicho que hay una situación de apocalipsis en la ciudad, ¿no? El que estuvo encargado de nivelar la catedral dice que ya van 10 metros abajo hundida la catedral de la Ciudad de México, uh-huh, ¿no? Claro. Y que está en condición de apocalipsis. Si nosotros no nos tomamos en serio las graves consecuencias que está teniendo no solamente la condición actual de la ciudad, sino los impactos que va a tener el nuevo aeropuerto, no estamos de verdad considerando la supervivencia de 33 millones que vivimos en el área metropolitana y todos estos municipios que, por información de los compañeros del frente, son más de 41 municipios del Estado de México dañados, pero además más de 180 cerros devastados, que muchos de ellos tienen y han tenido significado de identidad cultural desde sus orígenes. Entonces no estamos tomando en cuenta la violación a derechos humanos a partir de ya no vamos a gozar de un medio ambiente sano, y se han destruido y se han trastocado identidades que le han dado origen a muchos de estos pueblos que tienen derecho a mantenerse en el territorio del cual son originarios. Entonces, hay una gravedad que casi ningún medio electrónico que yo haya estado monitoreando ha hablado de la violación al derecho a un medio ambiente sano, y con ello una serie de violaciones a derechos humanos, como son derecho a la identidad, derecho a la cultura, claro, derecho a la salud, que es fundamental, o sea, un derecho te lleva al otro. Claro. Entonces, no podemos minimizar eso, y ningún interés económico, por más argumentos técnicos que tenga, puede estar por encima del derecho a la vida. Muy bien, José Flores, me gustaría conocer, ¿ustedes creen que hay suficiente información para que la gente emita una opinión sobre esto? ¿Esta consulta realmente se ha difundido? ¿La gente sabe de qué se trata esta consulta, o piensan que se queda corto en este rubro? Para empezar, si nos damos cuenta de todas las afectaciones que hay, muchos desconocen, lo acaba de decir la compañera, ¿sí? Desde Temascalapan, Zumpango, zona norte del Estado de México, pasamos al centro, Atenco, Texcoco. ¿Y quién pensaría que los municipios de la zona sur-oriente iban a ser afectados? Tenango del Aire, Temamatla, Cocotitlán, Ixtapaluca, Chalco. Entonces, si nos ubicamos geográficamente, la mayor población del Estado de México se encuentra en la zona oriente. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en la zona oriente? La gran escasez de agua. Al no existir ya estos cerros, el tema fundamental va a ser el agua. Con ese megaproyecto de Aerotrópolis, porque también hay que considerarlo, que muchos no lo tocan, una ciudad más rica que Santa Fe, ¿de dónde se va a abastecer del agua? En años anteriores se creó el macrocircuito de distribución de agua potable, que hoy recientemente lo vuelven a tocar y a echar a andar. Por eso esos cortes que se vienen próximamente, 18 municipios afectados,
Y entonces, ¿dónde están esos proyectos de captación de cultura del agua? El tema, si no hay agua, no hay vida. Desconocen también que el lago Nabor Carrillo hubo una inversión millonaria para poderlo construir y ser un vaso regulador de temperatura, donde en el lago de Texcoco se considera porque es se toma de referencia porque es el más profundo de los 5 lagos que había y estaban conectados: Xochimilco, Chalco, Jaltocan y Zumpango. Y después de eso, aunado, hoy en día los compañeros de Texcoco se enfrentaron y eso no se consulta. Cuando los vecinos, los pobladores nos empezamos a organizar y a solicitar la información, lo primero que recibimos es la agresión y la detención, ¿sí? Entonces, estos megaproyectos van más allá y eso no se pregunta en las consultas, eso no se ve, los muertos, ¿quién los ha puesto? Y si seguimos aunado a eso, los grandes socavones que se van haciendo, caso de Tlaminca, los lodos tóxicos, caso de la zona suroriente, San Vicente, Ixtapaluca, Cocotitlán, rellenos sanitarios, donde no se cumplen las condiciones mínimas para depositar, y los líxidos se filtran a los mantos freáticos que están contaminando nuestras aguas que vienen del deshielo de Sierra Nevada. Pero eso sí, los 9 ríos que vienen de Sierra Nevada los quieren encajonar para llevarlos a ese aeropuerto de muerte. Entonces, ¿qué están pretendiendo? Convertir toda esta zona en desierto. La población no les interesa. Ellos lo único que van a llegar con sus aviones, y ahí está, la corona, el circuito mexiquense, que también, vías alternas, que se construyó a través de devastaciones de cerros, intimidaciones hacia los ejidatarios, compra de las tierras, que ahí es donde está el verdadero negocio. El compañero ya lo decía, ¿y dónde están esas? Ellos nada más toman en cuenta las 4,000 hectáreas, pero y todo lo demás. Por eso nosotros decimos, la vida no se consulta. Los pueblos seguimos en resistencia, y a pesar de que se viene esta consulta, nosotros estamos más organizados. Por eso este 25 de octubre, jueves, vamos a realizar una marcha del Ángel al Monumento a la Revolución, donde los pueblos nos vamos a pronunciar en contra de este megaproyecto de muerte. Muy bien, diputado Castaños, ¿qué implicaciones y qué impacto económico tendría si se llega a cancelar el aeropuerto de Texcoco? Incluso ha habido diversas firmas internacionales calificadoras como Fitch que han señalado que sería un riesgo la eventual cancelación de este proyecto. Claro, bueno, primero yo decir que en el PAN no tenemos aún una definición clara con respecto a las opciones que hay. Es decir, claro. Por ejemplo, aquí en esta mesa hay gente que sí está preparada, inmersa, empapada del tema en lo técnico, pero sobre todo en lo humano. Las implicaciones que puede tener una u otra decisión, ellos las conocen. ¿Por qué preguntarle al gobierno? ¿Por qué no consulta a ellos, a los que están ahí viviendo día con día y a los técnicos que conocen en realidad cómo está todo esto? Ellos lanzan una consulta que sin duda, si fuera una de esas dos opciones, habría consecuencias de cientos de millones de pesos. Repito, no es que haya una inclinación necesariamente en este momento. Estoy hablando de que hay contratos ya echados a andar que tendrían implicaciones, porque además mucho se dice que son contratos hechos al amparo de la corrupción. Entonces, yo diría que se revisen esos contratos antes que nada y que se auditen esos contratos y que en caso de haber nuevos se hagan a través de procesos con absoluta transparencia. Y tú ahorita decías con referencia a la información. Yo creo que la información en primer lugar es tendenciosa por parte del gobierno electo. Pero además es una consulta manipulable. Ellos pueden mover a cuanta gente quieran para poder inducir la consulta. Y es ahí donde nosotros no vemos bien la consulta. Creemos que es un engaño a la ciudadanía, que nada más se les dice
que van a formar parte de una decisión que es eminentemente técnica. Aquí está la gente que deben ellos consultar. Claro. Y al final de cuentas van a terminar haciendo lo que ellos quieran hacer. Yo creo que es una consulta, ya lo decía ahorita, fuera de toda norma. Es una consulta que tiene afectaciones fuertes con referente a la decisión que van a tomar. Yo diría, para terminar mi participación en este momento, para algo se le eligió a Andrés Manuel López Obrador, para que tomara decisiones de Estado, no para que esté consultando todo, porque además, si va a querer andar consultando cuanta decisión vaya a querer tomar, ¿por qué no mejor consulta el Tren Maya? ¿O por qué no mejor consulta si la ciudadanía está de acuerdo en bajar el impuesto del IEPS para que disminuya la gasolina? Eso no. El aeropuerto sí, porque seguramente es una decisión incómoda que se quiere justificar con la voluntad de algunos que puedan ir a emitir su pronunciamiento a favor de una o de otra opción. América, querías hacer uso de la palabra. Sí, yo creo que también aquí, y hablando, estamos a escaso medio metro de distancia y hablando de frente, discutiendo una situación que es trascendente para la vida de este país, y sí, de manera inmediata para nosotros, que hemos vivido 17 años luchando y resistiendo a sus gobiernos, por cierto, al gobierno que usted representa, al panista. En 2001, este día, hace 17 años, este día 22 de octubre, un lunes 22 de octubre de 2001, Vicente Fox expropió más de 5,000 hectáreas sin consultarnos. Allí, ¿por qué no salieron los panistas a desgarrarse las vestiduras por no habernos consultado? Es decir, tenemos más de 70 años soportando al PAN y al PRI y a la descomposición del PRD, y hoy estamos viendo, los mexicanos votamos por un nuevo gobierno porque ya estamos hartos. Generación tras generación, saqueo, entreguismo, agachismo del gobierno, sea panista o priista, ante el imperio norteamericano, y hoy se desgarran las vestiduras. O sea, sí hay una cuestión debatible en esta consulta, sí la hay, pero perdonen, señores panistas y priistas y empresarios que hoy se desgarran las vestiduras y condenan una consulta a donde, pues, insisto, no es la idónea para los pueblos. Sin embargo, se va a llevar a cabo y está participando la ciudadanía, y lo que nosotros vemos desde nuestros pueblos es una gran participación y un gran interés a partir de esta consulta, que va a ser durante 4 días, y a donde ha sido hasta cierto punto incluso un mecanismo para informar, información que nos negó Vicente Fox, que no nos negó Felipe Calderón, el gobierno de Felipe Calderón, y no solo nos negó, mintió Enrique Peña Nieto a partir de que entra a gobernar en 2012. El gobierno, acuérdense, 3 y 4 de mayo de 2006, a nosotros no se nos olvida, Atenco, cómo olvidar tortura sexual, encarcelamiento, persecución política, infames condenas de 112 años de cárcel por defender nuestra tierra. Y cuando fueron ustedes los que nos originaron ese conflicto, por supuesto no es personal, lo pongo en su justa dimensión como la estructura que ha deshecho y entregado este país. Entonces, lo que nosotros decimos es, llamamos a todos, a todas y a todos a participar arduamente en la calle, en la movilización social, defendiendo nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos universales, los convenios internacionales, para decir ya basta a tanto saqueo y entreguismo. Y hacemos un llamado a los empresarios y a los panistas y a los perredistas y a todos aquellos que hoy se desviven y ladran, perdón por la expresión, porque se les va un gran negocio. Ese es el asunto. Así lo hemos visto, porque así lo hemos sufrido. Y qué bueno que usted lo reconoce, que nos reconoce. Si nos hemos especializado en entender este problema, tanto en sus términos técnicos como en los términos sociales, es porque lo hemos vivido y sufrido en carne propia. Ya lo dijo el compañero, los muertos los hemos puesto nosotros. Bien, diputado Castaño, y después María Eugenia, por favor. Sí, mira, yo no estoy aquí en esta mesa para defender un gobierno u otro. Yo además en 2001 era estudiante todavía, no tenía participación directamente en el Partido de Acción Nacional. Pero sí vengo a decir que lo que
se señala con respecto a las decisiones que se han tomado por gobiernos anteriores, que coincido en que pueden ser calificadas algunas como buenas y otras como malas, no vengo a defenderlo, pero lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador pinta para peor, pinta para el gobierno más demagógico y más populista que ha habido en la historia de este país. Esas consultas son un engaño a la población. Y ojalá que no termine decidiendo Andrés Manuel López Obrador moviendo a su gente contra la idea que ustedes traen, porque yo creo que ustedes están haciéndolo de buena fe y él los está engañando. No, María Eugenia. Pueblo, no somos tontos. Sí, yo creo que dada la movilización que se ha hecho a partir de algunos meses, me parece que es esa, digamos, la condición que hace surgir a los grandes grupos empresariales por la defensa de su proyecto, ¿no? O sea, nunca habían visto esta gran movilización y este despertar ciudadano ante asuntos públicos tan trascendentales para la vida como es este, ¿no? Este es uno, pero por ejemplo están todas las zonas económicas especiales donde llegan y se imponen las transnacionales y destruyen el entorno social, ambiental, económico, y como las personas de que están siendo afectadas allá, seguramente muchos no tienen las herramientas que tenemos aquí en la Ciudad de México para este tipo de análisis y la difusión que hemos podido hacer a lo largo de las redes sociales. Entonces, digamos que está concentrado en esta parte y además porque yo quisiera poner este punto. A mí me parece que es una disputa que están haciendo los grandes intereses económicos por los territorios de los compañeros, ¿no? O sea, lo que está en el centro no solamente es el negocio y la aerotrópolis y eso, sino lo que está en el centro es la disputa de las tierras, de la propiedad social de la tierra, porque en este país el 51% de la propiedad social de la tierra está en manos de ejidatarios y bienes comunales. Entonces, ¿dónde está el botín? Pues está ahí, claro, ¿no? Y las grandes las reformas estructurales que vienen desde de la Madrid, Salinas, Zedillo, porque se consensuaron en el consenso de Washington. Entonces, desde ahí, desde esos años, desde los empezados los 90, nos han venido imponiendo reformas estructurales solo para beneficiar la ganancia del capital. Entonces, en ese marco, en ese gran marco económico, estamos en la disputa, unos por defender lo que nos pertenece y lo único que tenemos que es, yo por ejemplo, mi pequeño departamento que siento que se va a caer con los grandes impactos que va a tener la desecación de todas estas, no solamente del lago de Texcoco, sino que lo que ha tenido toda la cuenca de la Ciudad de México, que los sismos se sienten más por esta desecación. Claro. Entonces, ¿qué tenemos como patrimonio? Una pequeña cosita frente a los grandes intereses transnacionales y de grupos nacionales que se alían. Esa es la disputa que tenemos, ¿no? Entonces, que la gente, que la audiencia conozca que aquí lo que se está disputando es la defensa de nuestras pequeñas propiedades frente al gran capital. Perfecto, yo los invito a escuchar el siguiente reportaje de mi compañero Manuel Mora. Comienzan a llegar las primeras llamadas, voy a dar lectura a ellas y para precisamente comentarlas con nuestros invitados. Y recuerdo el teléfono 4155-1060, estamos en Relieves analizando el tema de la consulta sobre el aeropuerto de México. Regresamos en unos minutos. Para la consulta ciudadana sobre la nueva terminal en la Ciudad de México, propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, serán instaladas 1,073 mesas de votación en 538 municipios de las 32 entidades del país, donde habita 79% de la población. Las mesas de votación estarán abiertas del 25 al 28 de octubre de 8 a 18 horas y para participar, las ciudadanas y ciudadanos solo deberán presentar su credencial de elector, la cual será recibida y registrada para garantizar la no duplicidad en la emisión del sufragio. La opinión en la consulta quedará plasmada en más de 500,000 boletas, cuya impresión podría incrementarse en función de la participación dispuesta en las mesas y plazas públicas establecidas. En un sondeo realizado por Relieves, esto es parte de lo que opinan algunas ciudadanas y ciudadanos sobre la consulta. Pero bueno, en mi opinión, yo pienso que pues no era necesario hacer un nuevo aeropuerto,
porque siento que son más intereses políticos que por ayudar realmente a los beneficios de la comunidad. Y pienso que con ese dinero se puede utilizar para dar mantenimiento pues al aeropuerto actual. Pues considero que el aeropuerto nuevo puede ser una gran opción para el crecimiento comercial y de la zona en donde se está realizando. Sin embargo, creo que debe de haber ciertos ajustes en el proyecto original, sobre todo para el cuidado de las personas que ahí habitan, además de el impacto al medio ambiente. Bueno, la consulta del aeropuerto es una aberración y te explico por qué. Es ilógico que si todavía no entras al poder quieras hacer una consulta pública. Va en contra de toda la normatividad vigente que existe llevar a cabo una consulta sobre algo sobre lo que tú aún no tienes el derecho de hacer. Okay. ¿Y por cuál aeropuerto estarías de acuerdo? Texcoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se autorizó, ya se gastó muchísimo dinero en eso, ya cumple todas las normas internacionales, tiene todos los fundamentos internacionales, porque no es nada más si tú lo quieres México, ¿no? Tienes que pedir normatividad internacional, seguirla, ver si es viable el terreno y no, y ya está. Las opciones que podrán elegir los participantes son reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar la actual terminal aérea. Toda la información se puede encontrar en el sitio mexicodecide.com.mx, donde en la pestaña Aeropuerto se señala que la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria puede representar una carga presupuestal muy importante, por lo que en países como Francia, Alemania o Estados Unidos se han realizado consultas antes de tomar la decisión. En esta página también se destacan los pros y contras de cada opción que se está consultando. Para Texcoco, sostiene a favor su cercanía y en contra el incremento del costo de construcción de 185 a 285 mil millones de pesos, además de un retraso de 4 años en su construcción. Para Santa Lucía se propone menor costo y mantenimiento, mejores condiciones para operar y bajo impacto ambiental, pero en contra tiene que las aerolíneas tendrían complicaciones logísticas y otros costos, posibles pérdidas económicas por la cancelación en Texcoco. Le repetimos, toda la información está disponible en el sitio web mexicodecide.com.mx, donde además se muestra material para que las y los ciudadanos puedan tomar una decisión informada. En este mismo sitio podrá encontrar las casillas más cercanas a su domicilio. Por ejemplo, en la Ciudad de México se instalarán en las 16 alcaldías. Continúe con nosotros en su programa Relieves y denos su opinión al 41 55 10 60 o a través de redes sociales buscando Relieves 1060. Ni hoteles ni aviones nos sirven, no queremos. La tierra da frijoles y la defenderemos. Ni hoteles ni aviones nos sirven, no queremos. Muchas gracias a Manuel Mora por este reportaje y vamos a leer las primeras llamadas. José Luis Moreno Carrillo de Tlalpan dice: tenemos que solidarizarnos con los pueblos de Atenco y aledaños porque les están destruyendo su hábitat. Tenemos que salir el día de la consulta para evitar que nos vayan a hacer trampa para echar a andar el mayor ecocidio de la historia. Todos a favor del lago. José Silva de Ecatepec: un rotundo no al aeropuerto en Texcoco porque es criminal, además de que es un negocio de la tercia Peña Nieto, Carlos Slim y Donald Trump. Esther Hernández de Nesa: las personas del gobierno saliente que se oponen a que el aeropuerto se haga en Santa Lucía y también se oponen a la consulta ciudadana no defienden el aeropuerto de Texcoco, defienden los millones que se han embolsado. ¿Qué se espera de estos corruptos? Tienen que argumentar todo lo que esté a su alcance para decir que la consulta es ilegal. La ilegalidad es robar a 2 manos, que es la realidad del aeropuerto de Texcoco. Y también por Facebook nos envió su opinión Levin Morelos, dice: soy de Toluca, bienvenido a Aeropuerto a Toluca. Yo no tengo la capacidad de decidir por mis hijos que sigan encadenados
que sigan encadenados a un asadón y machete con el pretexto de la defensa de la tierra. Con las personas que he hablado acá en Toluca coincidimos que esto conlleva más empleo, más educación y más desarrollo, y conste que acá también es zona lacustre. Bueno, pues son las primeras llamadas que nos llegan. Yo quisiera precisamente preguntarle al ingeniero Arturo González el asunto, la viabilidad de Santa Lucía, porque también se ha mencionado que está más lejos de la Ciudad de México, que además tendrá implicaciones de seguridad porque se tendría que desplazar a la Fuerza Aérea de esa base, que es la más cercana a la Ciudad de México, si no estoy mal. Desplazarla y se alegan cuestiones de seguridad, y se alega que se podría saturar, que había turbulencias, todas las cosas miles técnicas de argumentos. Me gustaría saber como ingeniero, ¿qué tan viable, qué ventajas y qué desventajas ves tú en Santa Lucía? Mira, primero quisiera aclarar un punto. Nosotros defendemos no en Texcoco y tampoco defendemos que sea en Santa Lucía, porque nosotros no queremos que lo que nos impusieron sea impuesto también en otro lugar. En las cuestiones, yo tomo las bases y los criterios que crea Grupo Reportuario para criticar la cuestión de Santa Lucía. La cuestión de lejanía. Hay un punto crítico en la ciudad. ¿Por qué la ciudad está tan saturadamente urbanizada, tan saturadamente contaminada? Por la concentración de todo en la Ciudad de México. Esto sería una puerta a la descentralización y una puerta al desahogo y una válvula de escape al desarrollo urbano masivo en la Ciudad de México, por esa parte. En la cuestión de comunicación y la lejanía para llegar hasta allá, los aeropuertos internacionales en otros países están fuera de la ciudad. ¿Sabes por qué se construyen fuera de la ciudad los aeropuertos? Por cuestiones ambientales. Los aeropuertos son una gran fuente de contaminación por el elemento de la turbocina, que es un método diferente de tratamiento hacia el combustible, lo cual involucra que son altamente contaminantes de la cuestión aire y ruido. Por eso los estándares internacionales o en otros países ponen los aeropuertos fuera de las ciudades, previendo estas situaciones. Lo que critican que Santa Lucía no tiene proyecto, por favor, seamos realistas. El nuevo aeropuerto en Texcoco surgió sin proyecto. No había proyecto cuando se dijo se hace. No había proyecto cuando se presenta la manifestación de impacto ambiental. Y eso me lo corroboró Ortega, que es quien firma o representa la manifestación de impacto en una mesa de debate pública que tuvimos, donde él dice que para cuando ellos presentan este proyecto, no había un proyecto de construcción de las pistas. Entonces, por ley, no pudo haber procedido la manifestación de impacto ambiental, porque si no sabes lo que vas a construir ni el cómo, no sabes mucho menos los impactos que vas a generar. Ahí claramente nos dijo como hubo una violación de la ley. También critican la cuestión de que pertenecía a un lago. Sí, lo acaba de decir el compañero José, cierto, sí fue un lago, pero el lago más profundo es el de Texcoco. Y los más de 20 años que dicen ellos y presumen tener de estudios, yo se los corrijo, no tienen 20. Hay más de 50 años de estudio. 50 años que dicen, y todos los documentos dicen, que ese punto no es viable en construcción de ningún tipo, por la cuestión de hundimientos y por la cuestión de que sigue siendo un cuerpo que no es un lago, pero sigue siendo un cuerpo con altos contenidos de agua para estabilización de construcciones de cualquier tipo de estos puntos. También dicen que en la cuestión de choques y toda esta parte, en aeronáutica no soy especialista, pero yo estoy tratando de decirte lo que ellos han argumentado. Aquí en Texcoco hay cero visibilidad en las mañanas, por la cuestión de la naturaleza lacustre. Por eso dicen que van a utilizar un sistema de alta tecnología como el que está en Toluca, para que los aviones sean controlados o sean pilotados vía satelital, para que no haya incidentes. Esto puede ser la solución también en Santa Lucía. Y ellos también dicen que en ingeniería faltan muchas situaciones ahí. Se supone que ellos presumen que este megaproyecto es un desafío a la ingeniería. Sí, es cierto, en ingeniería no hay nada, no hay un imposible. Esto puede ser el reto real para ellos y un reto que pueda ayudar a estabilizar la economía del país. También dicen que hacer Santa Lucía y cancelar en Texcoco nos vería mal internacionalmente. Los invito, lean El Economista, un diario de Inglaterra. ¿Saben cómo está viendo este proyecto? Sacó su artículo. Sí, lo ve como un nido de corrupción, falta de transparencia, enriquecimiento ilícito, violación a derechos humanos. Y lo más importante que dijo, hay una total desconsideración por las cuestiones ambientales. Esa es la imagen que ya tenemos internacionalmente. No ocupamos que se cancele el de Texcoco para que ya lo vean. Esa es la real consecuencia que tenemos.
Entonces, no hay, los argumentos que ellos dicen son sus mismos argumentos con que ellos se baten, por así decirlo. Perfecto, siguen llegando las llamadas. Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿realmente no les parece algo extraño que antes de que tome posesión López Obrador están pasando cosas raras? Recientemente acaba de llegar mi maestro de la capital de Corea, fue a una convención de ingenieros, me estaba contando que el aeropuerto que quieren hacer aquí se parece al de allá y que varios ingenieros estando allá le estaban comentando cómo es posible que esté aportando más el gobierno en dicho aeropuerto, está aportando el 80% y la iniciativa privada el 20%, y están tomando dinero de las afores de los pensionados. Ya Televisa hizo su consulta, fue el sábado pasado. ¿Por qué lloran tanto los empresarios? ¿Quién va a ser el ganón? Sofía López de Venustiano Carranza, muy interesante el programa y estoy de acuerdo en que no se haga la consulta y no estoy de acuerdo en la construcción del aeropuerto. Voy a ir a la marcha para apoyar a los pobladores de la zona donde pretenden hacer el aeropuerto. Deberían hacer la consulta entre los pobladores de la zona. Este es un capricho de Fox y Peña Nieto. Manuel Munguía, con 2.1 billones de pesos en deuda, el daño que se ha hecho a Pemex es producto de la corrupción e impunidad del infable gobierno de Enrique Peña Nieto. Así el mismo problema nos lleva a la vertiente de Odebrecht. Esto es que no tiene nombre, vender a la patria, satisfacer el apetito y la ambición de los mexicanos que estamos pagando el famoso YETU, que le sirve para recaudar 300,000 millones de pesos anuales que el pueblo sigue pagando, lo cual es un abuso, es injusto. Y Pepe Noria de Álvaro Obregón, es muy notoria la posición del panelista del PAN, siempre ellos están en contra del pueblo, es por eso que les han dado la espalda, es un partido antipueblo. Felicito a América del Valle. Alicia Esquivel, Chicoloapan, Estado de México, para la consulta se van a establecer mesas para votar, ¿en dónde se puede verificar la ubicación de las mismas? Está la página de internet para revisar estas consultas. Ángel Cervantes de Cuauhtémoc, la pérdida de la cuantiosa inversión del actual aeropuerto al abandonarlo, ¿a cuánto asciende? Si alguien lo sabe, pero el mayor absurdo de Texcoco y su aeropuerto es seguir deformando como estrategia de sabotaje a la nación cuando se abandona a los estados y se privilegia concentrar más inversiones en un megacentro que deforma el desarrollo de México y abandona en su campo agrícola por un turismo también deformante de una economía racional. Elisa Ramírez de la Condesa, hoy salió en la jornada un artículo que señala que Santa Lucía tampoco es una opción para la construcción del aeropuerto porque también está en riesgo más de 260 especies de aves que al igual que en Texcoco y que afectaría hasta Zumpango. En Santa Lucía también habría un ecocidio. Floret Calderón, en la UNAM ya empezó la consulta, esta sería tomada para anexar resultados con los que se va a realizar la próxima semana, es una pregunta que nos hacen. Y por Facebook también Alma Escalona de Chimalhuacán dice: viva la consulta, viva la defensa de los pueblos inteligentes organizados con mucha dignidad y respeto a sus raíces. He escuchado los argumentos de los pueblos directamente afectados y he comprendido sus razones. Votaré en contra del aeropuerto. Pues bueno, muy activos nuestros radioescuchas aquí. Y bueno, quisiera preguntarle también a Lorena. No, a María Eugenia, A María Eugenia, se ha manejado, Carlos Slim y muchos empresarios han manejado que gane la opción que gane, que se tiene que manejar por la iniciativa privada cualquiera de las dos terminales aeroportuarias. ¿Qué opina usted de esta iniciativa? Digo, pues aquí lo que se trata por parte de estos grandes magnates, ¿no?, económicos, es pues sacarle provecho a todo lo que haya, ¿no? Claro. O sea, a mí no me causa extrañeza esas declaraciones. A mí lo que me sorprende es que no nos tomemos en serio este gran desastre que se ha hecho. O sea, ellos, ¿qué capacidad tendrían para restaurar, por ejemplo, el Cerro Chiconautla? Uh-huh. Que ya lleva, no sé si me dijo Hernán Uribe, ¿no? Que esto es un investigador de la UACM que ha estado estudiando una de la parte norte en Ecatepec de 5 o 6 cerros que han sido destruidos, ¿no? Yo le preguntaría al señor Slim qué capacidad tiene para restaurar un cerro que es vital para la captación de aguas y que eso va a permitir la filtración de agua de lluvia a los mantos freáticos. O sea, ¿sus millones nos van a dar agua? No, no, creemos que no. Entonces, esas yo creo que serían las preguntas que tendríamos que hacerles a ellos también. O sea, ¿cómo van a resolver el haber devastado 180 cerros? Pero además, que reconstituyan la identidad de los pueblos originarios. Porque si ustedes, todos podemos saber algo de historia, ¿no?, prehispánica, somos
somos parte de esta gran historia de este país, que los pueblos se asentaron en los cerros cuyas características les atribuyeron para poderse colocar y desarrollarse ahí, y resulta que ahora se los quitan, te quitan la identidad como persona. Uh-huh. ¿Y eso cómo lo reconstituyes? ¿Con dinero? ¿Van a ser cerros de dinero? Pues van a irse a meter ahí, ¿verdad? Seguramente, me imagino, porque hay dinero, entonces ahí vamos. Claro. Entonces, me parece que, o sea, lo expongo como una metáfora. ¿De qué vamos a vivir? ¿De dinero? Me parece que se ha estado poniendo el dinero como centro de la vida y no la vida en el centro de todo lo que significa para nosotros mantener un ambiente sano. Correcto. Tenemos 4 minutos. Quiero pedirle una conclusión de 1 minuto a cada uno de ustedes. Empezaría contigo, América del Valle, tu conclusión sobre esta consulta. Decir no al aeropuerto en Texcoco, en todas sus expresiones. En la consulta de la UNAM, que se llevó a cabo el día de hoy y se va a llevar a cabo el día de mañana, todavía es una consulta interna en 22 escuelas. Pregunten universitarios, la universidad pública debe estar al lado del pueblo y debe decir no al aeropuerto en Texcoco. Decir no al aeropuerto en Texcoco en la consulta que sea el 25, 26, 27, 28 y el 29 y el 30 y el 31 de octubre y el 1 de noviembre hasta ver derrotado nuevamente a este mega negocio de muerte. No al aeropuerto en Texcoco. Muchísimas gracias, América. Diputado Castaño, su conclusión, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo insistir en el tema de la consulta, que es prácticamente lo que nosotros nos estamos enfocando en este ejercicio que se está planeando y planteando. Pues es solo en algunos municipios, son nada más 538 de los cerca de 2.500 que hay. De entrada ya hay una tendencia en ese sentido. Por otro lado, no todos los estados están consultando el mismo número de municipios. Hay 3 estados, por ejemplo, que se va a consultar al 100% de la población, claro, y otros nada más al 30% de la población. En fin, no hay criterios claros y transparentes. Por lo tanto, en el PAN estamos en contra de esta consulta y además que el resultado final sea vinculante a la decisión que tiene que tomar por responsabilidad de Estado el nuevo gobierno. Perfecto. María Eugenia Torres, por favor. Yo también, obvio, estoy en contra de este megaproyecto que ha devastado la vida y los pueblos afectados, sobre todo las personas que se han mantenido por la defensa de su propiedad y que los han estado atacando, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso. Entonces, no al aeropuerto, pero también me parece que es una oportunidad para mantener esta participación ciudadana sobre todos los asuntos públicos, porque todos los asuntos públicos nos pertenecen a todos, claro, ¿no? Entonces, no podemos solamente dejarle la decisión de que decimos no al aeropuerto, no a esto, no a aquello, pero también señalar al nuevo gobierno que los ciudadanos estamos presentes a partir de este momento y desde que hemos iniciado las movilizaciones. Entonces yo creo que tenemos un gran compromiso como ciudadanos también para exigir que se restaure lo que se ha dañado. Correcto. José Flores, por favor, tus conclusiones. Bien, aquí nos están encajonando a la consulta, pero la vida es primero. Estamos defendiendo la vida, las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿dónde van a vivir? Y por ello hacemos ese llamado a todos a que participen este 25 de octubre a la Marcha del Ángel al Monumento a la Revolución. Los pueblos existimos, aquí estamos presentes y seguiremos defendiendo la vida, el agua, la tierra. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Muy bien. Arturo González, tus conclusiones, por favor. Sí, pues yo nada más para concluir, yo creo que será importante dejar un punto que como pueblos hemos dejado claro. Pese al resultado de esta consulta, nosotros no vamos a detener nuestras labores ni nuestra lucha, porque no estamos a favor de ningún partido, estamos a favor de la vida y a favor de la vida de nuestras comunidades. Sea cual sea el resultado, nosotros vamos a seguir adelante luchando, porque esto no es el final de la batalla. Esto es una de las tantas batallas que México y los mexicanos vamos a iniciar y decidimos iniciar a partir del 1 de julio con esa máxima expresión de votación, porque ahora no vamos a dejar que los gobiernos, sea quien sea, decidan e impongan. Vamos ahora a imponer la decisión y el beneficio del pueblo antes que de los empresarios y antes de que particulares, nada más. Adelante, América. Por cierto, los pueblos que defendemos la vida, nuestra tierra, nuestra agua, nuestros derechos fundamentales,
mandamos un abrazo grande, intenso a los migrantes, a nuestros hermanos migrantes de Centroamérica, de Latinoamérica, que a su paso están sufriendo nuestra misma racismo, clasismo en nuestro propio país, y hacemos un llamado a que las personas que seamos conscientes de la situación que viven, porque nosotros en México resulta que en este país votan, se van cada año 500,000 mexicanos y que también son migrantes y son humillados y maltratados. No podemos hacer esto a nuestros hermanos centroamericanos, latinos. Hay que abrazarlos y a ellos también, por ellos también es esta lucha. Claro. Muy bien. La última llamada, Victoria Meléndez de Azcapotzalco. Está muy interesante el programa. Lo que habla América es muy clara. Mis respetos cuando escuchamos programas así donde las personas que participan están muy preparados y dicen las cosas como son. Nos amplía la información de manera directa para tomar decisiones en la consulta. Pues qué bueno que este programa precisamente sirvió para que haya más información y bueno, las personas que participen en la consulta pues tengan la información que es realmente lo importante. Participamos en esta edición de Relieves, de los reportajes y la musicalización Manuel Mora, en los controles técnicos en estudio y cabina Raúl Núñez, la asistencia de producción de Gaby Pérez, la producción de Víctor Bárcenas, del frente del micrófono se despide de ustedes Carlos Calzada, quien los invita a sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 20:30 horas en una edición más de Relieves. Gracias, muy buenas noches. Relieves.